Tercer capítulo de esta serie recorriendo todo África. Y al final del video pasa algo muy malo. Debí entregar mi dron, o me voy preso, casi $1000 a la basura, o arriesgaba cárcel. Acabamos de llegar a Marrakech, me vine en tren con una amiga que conocí en Casablanca, Marruecos. El canal se llama Políglota Mochilero, en referencia a que me gusta aprender nuevos idiomas. Mi amiga habla francés, es de Guinea, país del África subsahariana, y es muy conocida en TikTok, la pueden seguir, voy a dejar abajo su enlace. Y estuve estudiando francés por varios meses y me puedo comunicar bien con ella, pero aún me falta pulir todo a su tiempo. Te recuerdo que hace muy poco Marrakech sufrió un terremoto devastador y muchos turistas cancelaron sus reservas. Como ven, la ciudad está en su esplendor. Muy pocas casas se cayeron, las veremos luego. Y al caer la noche, la plaza, llamada El Faná, se llena de todo tipo de espectáculos, estafadores, cantantes, humoristas y bailarines. Aquí vemos a los estafadores del lugar haciendo su juego y tratando de engañar a los incautos. La señora ahí entregando la platita, la jubilación completa, ahí se va. Típico juego, esto está en todos lados. Y aquí unos bailarines con muy buen ritmo. Aquí estamos disfrutando del espectáculo. Se ve muy sexy la chica. Después me doy cuenta que es un travesaño, pero tiene un muy buen ritmo. Ahí le doy dinero y le veo la barba de cerca. Oh, la cagó. Se volvió loco. Y así se pasan las noches en la plaza más turística de Marruecos y probablemente de todo África. Segundo día en Marrakech, y algo curioso, si aquí no estás casado no te reciben los hoteles, no existen los moteles en este país, no es fácil enchufar en esta weá. Marrakech, por ser turístico, se acepta a los extranjeros que no estén casados, pero en otras ciudades te pueden pedir certificado de matrimonio o algo que acredite que es tu esposa. Mayormente esta regla rige para los marroquíes, los extranjeros la tenemos un poco más fácil. Hoy es día de compras, pero en mi caso no compro recuerdos porque no tengo espacio en la mochila y no volveré a mi país en un par de años. Pero el regateo aquí es un arte, no te extrañes que los precios bajan a la mitad muy rápido. Llevo casi 2 meses en Marruecos y te aseguro que esta ciudad es carísima comparado con el resto de Marruecos. Es una ciudad hecha para el turista. Los precios de taxi o la comida fácilmente pueden ser 3 veces más que en otra ciudad normal. Pero no todo es compra, trato de salir raudamente del zoco para dirigirme a un museo o algo más interesante. Pero aquí es un laberinto donde fácilmente te puedes perder. En Marrakech hay lugares imprescindibles por conocer, como la casa de Ibn Saint-Laurent, su jardín Mayorel, el jardín secreto, la madrasa Ben Youssef, andar en camello en el desierto del Sahara, entre otros. Y aquí llegamos a uno de los imprescindibles, la madrasa Ben Youssef.
Hasta este punto todo iba perfecto, pero no sabía la desgracia que me esperaba por el dron. Este es el tajín. Se trata de una olla de barro con una tapa en forma de cono alargado. En ese recipiente se cocinan varios tipos de verduras junto a la carne elegida: cordero, ternera o pollo. Tú sabes, jamás cerdo. Son musulmanes, y se le añade varias especies diferentes como la cúrcuma y el comino. La cocción en su forma más tradicional debe ser lenta, hasta el punto en que el plato tarda varias horas en estar terminado. Además, la peculiar forma del recipiente hace que el vapor permanezca en su interior y la carne quede más tierna y sabrosa. Creo que es el plato más típico de Marruecos. En el video anterior te mostré lo difícil que es sacar la visa para Senegal. Me dijeron que esperara una respuesta. Van casi 2 meses en Marruecos y nada. Decisión final, me voy a Egipto, para ahí bajar y seguir recorriendo África. Compré un vuelo desde Marruecos a Alejandría por menos de $200. Si hubiera ido a Guinea, el vuelo estaba en $600 solo la ida. Mientras como cabeza de vaca o lo que sea esto, empiezo a ordenar mi cabeza que esté todo listo para mi vuelo, que es en pocas horas más. Cuando empiezo a chequear que todo esté correcto, recuerdo que en Egipto están prohibidos los drones. Además, acaba de estallar la guerra en la Franja de Gaza. Empiezo a buscar y veo que si lo llevo, me lo van a quitar o puedo caer preso. Quedan pocas horas para mi vuelo. Intento rápidamente mandarlo a mi país antes de perder el dron. Voy a DHL y me dicen que los drones están prohibidos en Marruecos, por lo tanto no puedo enviarlo. Claro, como yo entré por barco, no me revisaron bien y logré entrar el dron sin que se dieran cuenta. No puedo perder este vuelo y no me da tiempo para venderlo antes de irme. Quedan pocas horas y si lo llevo me pueden arrestar. En vez de botarlo, le dejé el dron a mi amiga y prometió enviarme la mitad del dinero cuando lo venda. Uy, cómo duele perder casi $1000 de esta manera. En este vuelo no va nadie por el conflicto que estalló hace poco. Por favor vean, voy casi solo en el avión.